Estamos aquí con Juan Carlos Barba, científico y guerrillero en los medios. Estamos aquí con Mar Muro, creativa y agitadora social. Desde la última vez que Juan Carlos y yo grabamos un programa de televisión que debatía sobre el cambio climático, han pasado un montón de cosas, pero no mucho tiempo, ¿cierto? Efectivamente, Mar, lo principal ha sido esta terrible epidemia de coronavirus que se ha batido sobre España y que ha puesto a la economía española contra las cuerdas, está prácticamente parada y tenemos también prácticamente en colapso el sistema sanitario y muchísimas personas que desgraciadamente están muriendo. De hecho, sabemos todos los españoles que vamos a tener que pasar por este virus, por este coronavirus. Y lo que nos están pidiendo desde el gobierno es que lo hagamos poco a poco, porque si todos nos enfermamos al mismo tiempo, ya se ha demostrado que no hay suficientes camas para atender a esos enfermos que necesitan unos cuidados especiales. Estamos además poniendo en una situación difícil a todos los médicos que tienen que decidir sobre la vida o la muerte de sus pacientes, porque simplemente no pueden llegar a todos. Lo cual es muy desagradable. Así es, Mar, es una auténtica tragedia. El Imperial College de Londres hace pocas semanas, publicó un estudio en el que modelizaba la evolución de la enfermedad, de la epidemia, en ausencia de medidas de contención, y nos daba unas cifras aterradoras de 1,2 millones de infectados simultáneos para el Reino Unido, lo cual trasladado a España serían 800.000 simultáneamente. Eso es totalmente imposible de gestionar por el sistema sanitario y provocaría que muchísima gente muriera de forma innecesaria al no poder ser atendida como es debido por la sanidad. De hecho, fíjate que han sido los ingleses los que hasta hace bien poco nos han tomado muy en serio esta pandemia. Por suerte, ya han reculado y están tomando medidas, han cerrado espacios de ocio, universidades y colegios, y muy probablemente nos digan dentro de poco que han tomado más medidas. Lo que queda claro es que todos los países, uno por uno, van a tener que tomar medidas drásticas. Y desde luego se está viendo una evolución muy diferente en unos países y en otros. Podríamos hablar de dos modelos de contención de la propagación de la epidemia, uno es el asiático y otro es el occidental. El asiático ha tomado desde el principio medidas mucho más drásticas, cierto que China tardó un poquito en reaccionar, pero una vez que reaccionó con mucha fuerza y con todos los medios de ese inmenso país para controlar la epidemia, mientras que en Occidente parece que estas medidas están siendo más laxas. En el modelo asiático hay más confinamiento de pacientes, tenemos también además que se están haciendo muchísimos más test, incluso se están cerrando amplias zonas para que la gente no se pueda mover, compartimentando incluso por barrios, como pasa en Wuhan. Sin embargo, aquí en Occidente lo que estamos viendo es que se están tomando las cosas de manera mucho más laxa y vemos que la movilidad no está tan reducida como allí, se está trabajando más y se están haciendo menos test, eso sí, con muchas diferencias entre países. Parece que el modelo occidental lo que está primando más es la vida social de las personas y mantener unos mínimos de economía. De hecho, hay países como Francia o Bélgica que están dejando que la gente salga a la calle a hacer deporte porque priman la salud mental por encima de otras cosas. Y lo cierto es que Italia ahora mismo ha superado en muertes a China por el coronavirus, con lo que no sabemos si estas medidas que está tomando Occidente sean las más apropiadas o no. Lo que sí que tenemos claro a día de hoy es que al menos los españoles estamos bastante asustados y atemorizados con todo lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora toca criticar un poco al gobierno. Desde luego podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se ha reaccionado muy tarde, las medidas se han tomado muy tarde, y si no se hubiera hecho de esta manera, también podemos afirmar que se hubieran evitado muchas muertes, hubiera habido mucho menos daño a la economía, como se ha visto en países como Corea del Sur o como Taiwán. ¿Qué va a ser de nuestras familias y de nuestra economía a corto y medio plazo? Porque el gobierno nos mandó a casa para 15 días y ahora nos estamos dando cuenta de que realmente esto puede llegar a durar meses. ¿Cuántos meses? Pues no lo sabemos. Y el gobierno tampoco está siendo muy claro al respecto. Lo que sí que nos queda claro es que el coronavirus todavía no está controlado. No lo está, Mar, y yo creo que ni el mismo gobierno no está siendo claro porque probablemente ni lo saben. Lo que sí que sabemos es que ahora mismo la repercusión está siendo terrible. La economía está parada, tenemos muchos millones de personas que se han quedado sin ingresos o casi sin ingresos, especialmente autónomos, pequeñas empresas, gente que se está quedando en paro. Tenemos que tener en cuenta que hay
varios millones de personas contratados con contratos temporales y que se van a ir quedando en paro según les vayan cumpliendo. También sabemos que muchas empresas van a quebrar si la situación se prolonga, con lo cual ya veremos si estas personas tienen empresas a las que volver, trabajos a los que volver. Desde luego, las medidas del gobierno hay que pensar que deberían ser mucho más agresivas para proteger a la población española, aprovechando que Europa ha suspendido el Pacto de Estabilidad y nos permite endeudarnos. Cierto, hablando de deudas y de finanzas, a mí hay algo que me está llamando muchísimo la atención. Nosotros vivimos en Madrid y cualquiera que saque a pasear ahora mismo a un perro, o a sus mascotas más bien, pero no sabemos que tengan, se podrán dar cuenta, o que tengan que salir a trabajar por la noche, se darán cuenta de que todos los monumentos y todas las calles están encendidas como si aquí no hubiera pasado nada, y la verdad es que no hay turismo para admirar los monumentos. Y no tenemos necesidad de hacer ese gasto, que además es un gasto público que pagamos entre todos. Así que, señores políticos, por favor, apaguen ya todos esos monumentos, apaguen la mitad de las calles y ese dinero que se van a ahorrar, utilícenlo para sanidad, que nos va a venir muy bien. No sabemos por qué hacen estas cosas, pero desde luego yo creo que lo mejor es aplicar el principio de Handon, que nos dice que no achaquemos a maldad lo que pueda ser achacado a simple estupidez. También podemos decir que el gobierno, me gustaría preguntar si creen que la economía puede volver a arrancar con un motor eléctrico después de que se haya parado 1, 2 o 3 meses, sabiendo, como sabemos, que mucha gente no habrá tenido ingresos durante ese tiempo, no tendrá dinero que gastar, que la temporada turística está perdida, y sabiendo también que muchas empresas habrán quebrado o estarán a punto de quebrar, y por lo tanto muchos trabajadores no tendrán empresas ni trabajos a los que volver. Hablando un poco de esto, hay todo un movimiento que habla del cambio climático y que busca ser como más amable con nuestro planeta, replantearnos cómo vivimos, cómo son nuestras ciudades, cómo usamos nuestra economía, y a lo mejor este sea un buen momento para replantearnos cómo queremos que sean las cosas, porque lo que queda clarísimo a día de hoy es que las cosas ya no van a ser como eran antes del febrero del 2020. Va a cambiar todo. Para mí, desde luego, esto es el principio del fin de la globalización neoliberal. Se ha visto que es una gran patraña. Estamos comprobando cómo los países se están mirando por sí mismos. Alemania está acaparando su propia producción, la propia producción que tiene allí en su país de respiradores esenciales para el mantenimiento con vida de los enfermos. Se está viendo también en graves dificultades para conseguir test de diagnóstico, equipos de protección, gobiernos como el español, pero no solo el español, muchos más. Y también estamos viendo cómo Europa no se está comportando de forma solidaria. También aquí hay que meter una crítica a Europa y a la forma en que se ha construido la Unión Europea, porque estamos viendo cómo cada país va tirando por libre, está mirando por sí mismo en lugar de diseñar una política común para toda Europa para sostener la economía, porque esto es un problema que está afectando a todo el mundo, pero especialmente a sociedades tan envejecidas como las de Europa. De hecho, yo creo que esto solo lo arreglamos potenciando la economía local. Hasta hace bien poco, España era un país que tenía algodón, que tenía lino, y lo arrancamos todo porque salía muchísimo más económico traer las telas de China o de la India. Y bueno, esto de la moda sostenible es una auténtica falacia, porque no puede ser sostenible si viene desde bien lejos y estamos utilizando un montón de petróleo en los intercambios. Y como esto que acabo de comentar, pues también con nuestra huerta, ¿no? Se están dejando naranjas en los árboles porque preferimos comprar las naranjas de Marruecos. Esto es una locura, ¿no? Y como esto, un largo etcétera de cosas que hacemos sin sentido. Nos estamos dando cuenta de la extrema fragilidad del modelo económico en el que vivimos. Hay que darle una vuelta a esto, es evidente. No puede ser que esté muriendo gente porque no tengamos una fábrica de respiradores. No puede ser que haya países en riesgo de quedarse con desabastecimiento de alimentos porque el comercio internacional está en peligro, y también tampoco puede ser que esté habiendo problemas en el suministro de medicamentos esenciales para mantener a las personas con vida. Y también estamos comprobando en el caso español cómo el turismo puede desaparecer, y de hecho ha desaparecido de un día para otro, dejando sin sustento a millones de personas.
De hecho, lo del turismo, pues no, nadie nos asegura que para el verano esté esto recuperado. En primer lugar, no sabemos si va a dejar de existir esta pandemia en verano, y además de eso, nadie nos asegura que no haya una segunda oleada después del verano, como nos está diciendo todos los científicos, y tengamos en las condiciones de humedad y frío una segunda oleada, pues eso, de coronavirus. ¿Qué persona de qué país podría y querría ir a viajar, ¿no? Si acaba de vivir una pandemia en su propia casa, y además no sabemos si va a tener economía suficiente para viajar, que no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro, ¿no? Así es. Ahora os vamos a dejar con un vídeo de un experto que nos va a hablar de la relación que hay entre nuestro modo de vida y la aparición de esta terrible epidemia, porque desde luego la hay y muchas. Os dejamos con Fernando Vallejo. Una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta en la actual situación de la crisis a la que nos lleva el coronavirus es que el coronavirus es un ejemplo más de zoonosis, de una enfermedad originada por el reservorio de virus que existe en la naturaleza, en animales, como por ejemplo murciélagos, distintos vertebrados, aves, etcétera, y que eventualmente nos infectan a los seres humanos. En este caso ha sido una infección, como sabemos, muy tremenda, con una gran efectividad en el contagio. Y uno de los mensajes que tenemos que tener presentes desde el mundo de la biología y la ecología es que hemos perdido una función muy importante que hacían los ecosistemas para nosotros. Los ecosistemas, con sus niveles de diversidad y su buen funcionamiento, nos protegían de estas infecciones hasta cierto grado, ¿no? Y ahora hemos simplificado estos ecosistemas, hemos perdido la diversidad en muchos de ellos y estamos en contacto directo y sin intermediarios con fuentes como los murciélagos o como otros organismos que acumulan muchísima cantidad de estos nuevos virus y de estos virus que nunca han estado antes en contacto con nosotros y que son unos patógenos muy, muy tremendos. Así que el primer mensaje es que tenemos que recuperar esta diversidad, que tiene un papel protector muy importante por efectos de dilución y de amortiguación del contagio y de la carga vírica. El recuperar esta biodiversidad es un proceso relativamente lento, que no podemos plantearlo ni mucho menos como una alternativa a las labores de choque que está haciendo el sistema sanitario de cada país y el concierto que existe a nivel internacional a través de las Naciones Unidas. Pero sí es algo que nos va a salvar de futuros eventos. Las Naciones Unidas hablan de que habrá más virus de estos y sabemos que tarde o temprano van a ir ocurriendo con cierta frecuencia estos contagios. Bien, pues necesitamos esa biodiversidad como un colchón, como una barrera, como una manera de estar protegidos ante futuros virus que ya las Naciones Unidas hablan como del virus X. En nuestro próximo vídeo os hablaremos de cómo está evolucionando la epidemia por coronavirus, también de cómo están evolucionando las medidas de control del gobierno, cómo está repercutiendo en la sociedad y también hablaremos de alternativas a este modelo económico y social porque son fundamentales a día de hoy cada vez más. Y bueno, no nos olvidemos, Juan Carlos, que este coronavirus nos fue anunciado hace ya más de 10 años. De hecho, en 2007, la American Society of Microbiology publicó un estudio en el que se hablaba de pandemias y de coronavirus que se podían convertir en pandemias, y estaban hablando exactamente del caso de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y nos decían que esta no sería la primera, que habría varias. Tanto es así que en ese momento se hicieron eco varias publicaciones, revistas y medios de comunicación, y un director de cine, Steve Sonnenberg, hizo una investigación y decidió crear su película Contagio, que parece una premonición de lo que está pasando ahora mismo. Sí. Así que yo me pregunto, o nos preguntamos, si los científicos ya lo sabían, si ya estábamos alertados, ¿por qué nadie ha hecho nada hasta el momento? Y tenemos una pregunta para ti. Todos los datos científicos nos alertan o nos dicen que todo esto tiene que ver con el cambio climático y la falta de biodiversidad. Siendo así, ¿no crees que deberíamos de intentar cambiar nuestro modelo para el futuro? ¿Se te ocurre algo para cuando termine esta pandemia? Pues si se te ocurre, cuéntanoslo.